En este vídeo vamos a tratar de explicar cómo podéis reconocer el complemento directo. A modo de resumen, vamos a empezar explicando qué es el complemento directo. Si nos vamos a la nueva gramática y no os asustéis, nos dice que es una función sintáctica argumental que se halla estrechamente ligada a los pronombres de acusativo. Y si nos vamos al glosario de términos gramaticales, nos dice que es una función sintáctica que corresponde a un argumento del verbo interno al sintagma verbal que en muchas lenguas se expresa en acusativo. Vamos, si no sabéis qué es el complemento directo, supongo que no habréis entendido nada. Así que para que lo entendáis mejor, diremos que el complemento directo aparece en predicados verbales cuando la oración está en voz activa y se trata del elemento o persona sobre el que recae de manera directa la acción del verbo. Y usamos la palabra directa porque tenemos otro complemento que es el indirecto. Por ejemplo, en la oración Kautar le ha entregado los ejercicios al profesor, tenemos el verbo entregar, por tanto un predicado verbal. Si hacemos la prueba de la concordancia, vemos que Kautar es el sujeto, señalamos el núcleo del predicado y ahora buscamos ese elemento sobre el que recae la acción del verbo para entender qué es el complemento directo. Buscamos aquello que ha sido entregado. Lo entregado aquí son los ejercicios. La acción de entregar recae de manera directa sobre los ejercicios. Por eso los ejercicios es el complemento directo. La función de complemento directo puede ser desempeñada por un sintagma nominal, por un pronombre o por un sintagma preposicional que empiece por la preposición a y después de esa preposición tendremos un sintagma nominal. Bueno, en secundaria ya sabéis que consideramos que los pronombres forman sintagmas nominales. Si nos vamos al glosario de términos gramaticales, nos dice que el sintagma pronominal se asimila al de sintagma nominal y aunque en realidad sean sintagmas distintos, los estudiamos como una variedad de los sintagmas nominales. Así que nos podemos permitir seguir llamándolos sintagmas nominales. Así que ese sintagma preposicional introducido por la preposición a al que decíamos que seguía un sintagma nominal podría ser a Lara, a mis amigos o a ellas, donde ellas es un pronombre. Entonces, si asimilamos el pronombre al sintagma nominal, ¿por qué ponemos el pronombre aquí aparte? Bueno, pues porque tenemos que prestar especial atención a los pronombres personales átonos que pueden desempeñar la función de complemento directo, porque los vamos a poder confundir fácilmente y a veces pensaremos que son complementos indirectos y otras veces que forman parte del verbo. Entonces, os dejo este esquemita sobre los pronombres personales átonos y la función sintáctica que pueden desempeñar. Como veis, los pronombres personales átonos pueden ser complemento directo, complemento indirecto, atributo o formar parte del verbo. Os pongo dos esquemas por si alguno resulta más claro que el otro, pero contienen la misma información. Ahora estáis viendo el primero y ahora el segundo, que a mí personalmente me gusta más, pero vosotros podéis preferir el otro. Como veis, hay varios pronombres personales átonos que pueden ser complemento directo y complemento indirecto e incluso pueden ser parte del verbo. Por ejemplo, el verbo abstenerse necesita ese pronombre personal átono para conjugarse y forma parte del verbo. Cuando lo analizamos, marcamos todo como núcleo verbal, tanto el verbo como el pronombre. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en el complemento directo. Si observamos los dos esquemas que habíamos visto antes, podemos ver que hay unos cuantos pronombres que pueden ser complemento directo. Al le pongo un asterisco porque es solo en algunos casos concretos del leísmo. Lo tenéis desarrollado en el vídeo sobre leísmo, laísmo y loísmo. Entonces, ahora sí, vamos a aprender a reconocer el complemento directo. Lo primero que podemos hacer es pensar en si recae de manera directa la acción del verbo sobre esta persona, ser o elemento, partiendo de que, como habíamos dicho antes, sea un predicado verbal y estemos frente a una oración en voz activa. Si con esto no lo tenemos claro, lo cual es muy probable, vamos a hacer dos cosas. Pasar ese posible complemento directo a femenino y a la tercera persona del plural y vamos a pasar también la oración a voz pasiva. Explicamos primero una y luego la otra. Tenemos la oración Talía había traicionado a Omar. En realidad, lo primero que tendríamos que hacer es averiguar el sujeto y para eso es necesaria la prueba de la concordancia. Entonces, identificamos el verbo y vemos que está en singular. Si lo pasamos a plural, nos queda Talía habían traicionado a Omar, que es agramatical. Para que vuelva a sonar bien esa oración, tendríamos que decir ellas habían traicionado a Omar. Así que el sujeto es ellas. Y si recuperamos la oración original, Talía. Entonces, marcaríamos Talía como sintagma nominal sujeto y lo demás como sintagma verbal predicado verbal. Y dentro del predicado pondríamos que el verbo es el núcleo, que eso debemos tenerlo ya clarísimo.
Ahora la duda nos viene con Ahomar, que podría ser el complemento directo porque parece que puede ser la persona sobre la que recae la acción del verbo, esa traición. El traicionado es Omar. Recupero el esquema número 2 para explicar algo. Los profesores muchas veces decimos que el complemento directo se puede pronominalizar por lo, la, las o los, aunque eso habría que matizarlo. Se puede pronominalizar con esos pronombres cuando está en tercera persona, porque si no, ya habíamos visto que en total son 10 los pronombres personales átonos que pueden funcionar como complemento directo. En este caso, ese posible complemento directo, Ahomar, está en tercera persona, así que ¿por qué pronombre personal átono lo podríamos pronominalizar? Supongo que habréis pensado en lo y le. Lo que pasa es que le, en principio, es un pronombre de complemento indirecto, por eso tiene el asterisco. Y como habíamos dicho antes, hay algunos casos donde se admite el le para referirse al complemento directo. Por eso precisamente decía que lo pasáramos a la tercera persona femenina del plural. Si cambiamos a Omar por a ellas, va a ser mucho más fácil. Ahora, a la hora de pronominalizar ese sintagma preposicional, vamos a tener dos opciones. Que lo pronominalicemos por las y será complemento directo, o que lo pronominalicemos por les y será complemento indirecto. Si no lo hacemos con la tercera persona femenina del plural, es más fácil que nos confundamos por las influencias del leísmo y el laísmo. Si volvemos a ver el esquema de antes, veis que las es únicamente pronombre de complemento directo y les únicamente pronombre de complemento indirecto. Por eso propongo ese cambio a la tercera persona femenina del plural, porque para todas las demás formas hay pronombres personales átonos que pueden desempeñar más de una función y es más fácil que nos equivoquemos. Recuperamos la oración y ahora tenemos que pensar en cuál es la forma correcta. Talía las había traicionado o Talía les había traicionado. Y me imagino que inevitablemente vais a seguir dudando. Puede que algunos lo veáis claro y sepáis que es las, y ya con eso sabéis que es complemento directo, aunque supongo que habrá algunos que pensarán que es les y pondrían que es complemento indirecto. Eso es consecuencia del leísmo, que es muy traicionero y los propios hablantes nativos de castellano nos equivocamos muchísimas veces, así que como lo escuchamos mucho, nos suena bien por costumbre. Por eso propongo también convertir la oración a voz pasiva. Si pasamos esta oración a voz pasiva, nos queda ellas habían sido traicionadas por Talía. Aquí lo que necesitamos es averiguar el sujeto. Y tenemos que averiguarlo porque el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. Quedaos con esto, el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. Para averiguar el sujeto ya sabéis que tenemos que hacer la prueba de la concordancia. Y para eso le cambiamos el número al verbo. Lo ponemos en singular y nos queda ellas había sido traicionada por Talía. Nos suena mal y lo que tendríamos que cambiar es ellas, que también habría que pasarlo a singular para que concordara. Ella había sido traicionada por Talía. Así que como exige concordancia con el verbo, ellas es el sujeto de la oración pasiva. Y estamos viendo que el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa. Por tanto, si recuperamos la oración de antes en voz activa, ya sabemos que a ellas es el complemento directo, así que lo añadimos en el análisis. Y si es el complemento directo, la pronominalización correcta era por las. Talía las había traicionado. Y ahora ya podemos volver a la oración original, la de Omar. Indicamos ahí que es el complemento directo. Y bueno, podemos terminar el análisis completando el sintagma preposicional y señalar el núcleo y el término. Para recapitular, aquí os tenéis que quedar sobre todo con dos ideas. Cuando pasamos ese posible complemento directo a la tercera persona femenina del plural, si lo podemos pronominalizar por las, será complemento directo. Y si lo tenemos que pronominalizar por les, será complemento indirecto. Y claro, este método os servirá también para poder identificar el complemento indirecto. Si con esto no lo tenemos claro, podemos pasar la oración a pasiva, lo cual es muy recomendable para evitar posibles errores. Si la oración no tiene complemento directo, no podremos pasarla a pasiva. Si la pasamos a pasiva, hacemos la prueba de la concordancia y ese sujeto de la oración pasiva era el complemento directo en la voz activa. Y con esto deberíais poder identificar el complemento directo y distinguirlo del complemento indirecto o de un pronombre que forme parte del verbo. Ahora será cuestión de practicar para que os familiaricéis con el método. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.